El ritual. El ritual. Una, una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, nutrición, culturismo y muchas cosas más, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta de saludar una vez más a mi entrenadora favorita, Laura Pláceres. Hola Lau, ¿cómo estás? Hola, San, muy bien. Muy contenta de estar aquí platicando ¡Eh! de este último fin de semana que creo que fue muy emocionante para ambas y el cual será el tema del día de hoy. Sí, realmente sí. Para quien no sepa, el fin de semana, iba a decir fin de semana pasado, pero No será el pasado, no será el dependiendo de cuándo pasado salga esto. exactamente, pero Pero el fin de semana del 15 y 16 15 y de abril. 16, exacto. Hubo una certificación por la escuela del IAF y Laura estuvo asistiendo de manera presencial 2 días y yo de manera online porque pues me tocó ni modo, pero bueno, ambas estuvimos tomando las conferencias, estuvieron buenas, tenemos ahí varias opiniones que queremos compartir con ustedes y principalmente de dos invitados que estuvieron ahí, Alberto Núñez y Eric Helms. La verdad es que fue algo magnífico poderlos escuchar, poderlos ver en vivo y bueno, ya nos contarás tú qué tal viviste la experiencia, porque justo de eso tengo mucha curiosidad de saber y me gustaría mucho que lo pudieras compartir con todos nuestros escuchas, porque bueno, yo tengo mi propia experiencia, pero pues no hay nada como estar ahí presente con los monstruos. Sí, la verdad es que fue algo muy emocionante. Nunca antes habían estado en México. De hecho, en 2020 estaba planeado que viniera Alberto Núñez. Iba a venir a Tlaxcala. No, no iba a ser en la Ciudad de México, pero iba a ser un evento parecido. Pero con la pandemia, pues bueno, eso se tuvo que cancelar. Y yo me enteré de que venían, que habrá sido en noviembre del año pasado, porque estaba también la opción y bueno, la intención sobre todo de traer a Brett Contreras. Entonces, como quizá algunas de las personas saben, otras no, pero bueno, yo tuve a Brett Contreras como mentor y como entrenador varios años. Tengo una buena relación con él y bueno, era la intención por parte de los organizadores traerlo a él también. Entonces, Ujú. de ahí fue cuando me enteré que también venían Alberto Núñez y Eric Chance y dije, bueno, tengo que ir. No importa que al final Brett no pudo asistir, pero bueno, ellos dos sí. Y un sueño hecho realidad, la verdad. Team 3DMJ, que es el equipo de entrenadores del cual ellos forman parte, pues así como para muchas otras personas que están en el medio, ha sido una gran influencia en mi caso personal como entrenadora, como atleta también. Yo creo Entonces, que de poder todos. verlos, poder escucharlos, convivir con ellos, porque además dos personas súper agradables, muy accesibles, es, fue de verdad algo increíble. Sí, y me imagino, o sea, tenerlos ahí enfrente, como digo, pero también poder aprender de ellos. Hay que decirle a las personas, para quien no conozca a Ari Helms, pues es una eminencia, pero bueno, es un educador también, investigador, es atleta, es coach, hasta es fisicoculturista también natural, ¿no? Porque también él ha competido, Fisicoculturistas, sí, powerlifters también. powerlifters. Y weightlifter, si no me equivoco. O sea, ha competido en... Ah, ya está, Strongman ha hecho. Eso sí que no sabía. Sí, o Wow. sea, todos los deportes de fuerza los ha hecho él. Y Alberto Núñez, pues qué decir, eso tú presenta. Bueno, Alberto Núñez es un físico-culturista natural, uno también de los más reconocidos, principalmente por esa habilidad que tiene de llegar a los shows rayadísimo, de llegar con una condición
impresionante y bueno, algo que él tiene es que, pues tú ya lo mencionabas, es bastante flexible en comparado con lo que se suele hacer tradicionalmente en una preparación, es bastante flexible con sus métodos. Algo que, por ejemplo, él hizo y fue una de las preguntas que le hice durante su presentación, en la última preparación que tuvo para competir, él no contó calorías ni contó macronutrientes. Él sabe ya qué hábitos y de qué manera organizar sus comidas para estar en ciertos rangos que lo iban a colocar en un déficit calórico. Pero como él menciona, o sea, él no, o sea, registrar como tal no es lo que hace que tú pierdas peso o pierdas grasa. Son los hábitos que con el registro podemos cuantificar y no es que sean inútiles, nos sirven precisamente para identificar si quizá estamos teniendo alguna deficiencia, por ejemplo, si tal vez no estamos consumiendo suficiente proteína, suficiente fibra, pero que para una persona con ya tanta experiencia como él, eh, tanto entrenando como compitiendo, pues él ya sabe más o menos por dónde tiene que estar su alimentación, sabe también cómo se debe de sentir, entonces tiene igualmente ese feedback, ¿no? O sea, sabe cómo debe de sentirse en la primera etapa de su preparación. Él hablaba, si recuerdas, de tres etapas, ¿no? La inicial de intro phase, luego era de De- Moon, de Holiday, de Holiday No Moon me Phase, acuerdo de bueno, los nombres similar como, exactamente. era un nombre como refiriéndose a como la luna de miel, ¿no? O sea, esa etapa inicial donde pues realmente no se siente mucho el déficit, no es esa sensación de hambre todo el tiempo, no hay esas situaciones de, por ejemplo, la pérdida o la disminución en la calidad del sueño o del líbido también, que es algo que sucede. Luego la parte intermedia y por último la de digging phase, que es como la Ya lo más, último. o sea, la parte final, pero donde por supuesto pues ya el cuerpo obviamente tratando de regresar a ese estado de homeostasis y a un estado de salud, porque al final sabemos que esos porcentajes de grasa y esa composición corporal especialmente en la fase final de una competición, no son saludables y no son sostenibles. Entonces, pues a grandes rasgos por eso es conocido Alberto Núñez principalmente, porque siempre está, y bueno, Team 3D en general, viendo la manera de cómo pueden llevar a los atletas durante su proceso de competencia de la manera más saludable dentro de lo posible, ¿no? De la manera más saludable no solamente en cuanto a lo fisiológico, sino también la parte de la salud mental, con la finalidad de que pues disfruten el proceso y quieran volver a hacerlo, no que Exacto. suceda como muchas personas que hacen su primera y última competencia porque tuvieron una experiencia horrible, porque hicieron una dieta bastante restrictiva, simplemente por no conocer estos principios que están en las pirámides, pero también por no tener ese seguimiento, ¿no? Sí. De un buen entrenador que tenga igualmente esa empatía, que creo es muy importante. Sí, y te adelantaste a lo que yo quería decir también, pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es justo cómo él sienta las bases también en conocerte a ti mismo, ¿no? O sea, eso se me hace un pensamiento muy estoico y él lo utiliza como parte base o fundamental para su preparación y para la preparación que implementa en los atletas también, o sea, la importancia de saber cómo reacciona tu cuerpo, ¿no? Y por eso es que también él pide que tengas cierta experiencia o cierta educación en cuanto a tus conocimientos propios, ¿no? ¿Cómo es que eso, tanto la educación como el conocerte a ti mismo, te ayuda a ser más dinámico? Lo hablaba también, y que mientras más avanzado eres, puedes tener la oportunidad de ser más flexible en la forma en la que tú te preparas o en la forma en la que llevas tu preparación, sí, porque tienes una habilidad de autorregularte, una habilidad de saber cómo controlarte y cómo llevar ese ritmo, ¿no?
mencionaba también, por ejemplo, la habilidad de moldearte y llevar tu peso de manera estable y de también conocer de manera empírica, cuántas calorías necesita tu cuerpo en los momentos que lo necesita tu cuerpo también. Que eso es mucha conexión mental y personal, o sea, mucha introspección también. Y creo que por eso él pide cierto nivel de experiencia, como tanto en la pérdida de grasa, ¿no? Lo mencionaba, tener aunque sea varias pérdidas de grasa o varias etapas de pérdida de grasa y también etapas de aumento de masa muscular, porque si tú nunca has pasado por una etapa de déficit y no sabes qué es eso, al momento de prepararte, pues imagínate cómo, o sea, cómo te va a agarrar tu cuerpo y no solamente por el estado fisiológico, sino por el estado mental, que ahí el estado mental es un factor bastante importante en cualquier atleta y bueno, ya lo vamos a hablar después en otro episodio del podcast, pero él pone mucho ese énfasis y también Eric Helms lo miré bastante en los hábitos mentales, en la salud mental, en la gestión del estrés, también lo mencionaba para gestionar también la fatiga y por ejemplo, otro punto que a lo mejor me estoy yendo más allá, pero que también mencionaba Alberto Núñez y se me hizo muy interesante, es el factor del NEAT, ¿no? El factor de parar las adaptaciones metabólicas a través de tus pasos diarios. O sea, eso que casi nadie lo toma en cuenta, lo minimizan bastante. Y por ejemplo, el doctor Lane Norton habla sobre eso también, que muchas de las veces se piensa también o se tiene la teoría que las adaptaciones metabólicas no son como un factor determinante, sino que cuánto la gente deja de moverse cuando está en déficit o cuando está en esas etapas, ¿no? Que por eso es que a veces también dejas de perder grasa y así, o sea, es bastante interesante y que él tenga esa habilidad y ese pensamiento se me hace muy avanzado porque eso habla de su profesionalismo como atleta también y de cómo es que cuida a sus atletas. Eso es increíble y para su preparación y para el mantenimiento de la salud mental de las personas de las que él lleva. Entonces sí, o sea, increíble todo. Yo estaba así, mira, tic, 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 Tomando notas. tomando Sí, nota. eso de los pasos es importante y bueno, para los que no sepan, el NEAT o Non-Exercise Activity Thermogenesis es básicamente las calorías de energía que gastamos por actividades no planeadas. Ahí no vamos a tomar en cuenta el entrenamiento, porque eso, claro, es algo planeado. O el cardio, que también pues está estructurado, está pautado. Son todos esos gestos, esos movimientos que tenemos en el día a día y que no nos damos cuenta, ¿no? Como los ademanes, exactamente, Yo que ahorita en tanto, déficit, estoy así. exactamente, sí, tratando de mantener esa actividad. Qué tanto nos desplazamos de un lado al otro, que si pues yo estoy en déficit por decir, ¿no? O en tu caso que estás en déficit, que por ejemplo, si tienes el control de la tele y está, digamos, unos metros lejos de ti, no lo tienes al lado, en déficit tal vez en una etapa ya muy avanzada, cuando el porcentaje de grasa es muy bajo, pues dices, no, ya sí, dejo ese canal en la tele, no le cambio y pues así me quedo, ¿no? Y de Cuando manera en una etapa inconsciente. de manera inconsciente, cuando en una etapa de mantenimiento o de un superávit calórico, en una etapa de crecimiento, es todo lo contrario. La adaptación sucede hacia ambos lados. Entonces, esa adaptación de la que él mencionaba es que conforme nos vamos adentrando en esas etapas de pérdida de grasa, pues cada vez nos movemos menos. Y el utilizar los pasos, el saber cuántos pasos más o menos estamos dando, ¿no? Por ejemplo, en una temporada de off-season, en una etapa en la que estamos buscando crecimiento muscular, estandarizarlos para que entonces cuando estemos en una etapa de pérdida de grasa, al poder mantenerlos, entonces no vamos a ver esa adaptación. Va a ser un poquito más fácil poder determinar si necesitamos de verdad reducir las calorías o las podemos mantener igual. Además de que es algo mucho menos invasivo el darle pasos a una persona en vez de cardio, porque los pasos los podemos hacer donde sea, ¿no? Y el cardio sí, pues para la mayoría de las personas implica que pues ponerte los tenis y salirte a correr o ir al gimnasio o quedarte en el gimnasio a estar ahí
en la caminadora o en la elíptica cuando los pasos se pueden hacer en cualquier lado. Sí, no Y generan la tanta otra fatiga cosa, también. Ujú. exactamente, es que el cardio pues también produce y está bien documentado que las personas después compensen moviéndose menos. Entonces, ese es puede ser un arma de doble filo, pero sí es interesante cómo ha ido evolucionando estas prácticas en el culturismo en ambos, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos hablando del culturismo natural, para facilitar lo más posible ese proceso, que al final de cuentas, pues va a ser un proceso invasivo, no solamente para la persona que está compitiendo, sino para todo su entorno. Y algo de lo que hablaban que es muy importante, pues es de cómo tú debes también comunicarte con las personas que están a tu alrededor, hacerles saber pues que estás en esta etapa, que es importante para ti, cuidar tus relaciones porque pues pasa, lo sabemos, y no solamente en una etapa de competición, pasa en una etapa de pérdida de grasa para una persona recreativa, que empiezan a alejarse cada vez de las personas con las que conviven con el objetivo de pues disminuir lo más que se pueda esa tentación de consumir calorías, ¿no? Entonces dejamos de ir a eventos sociales, dejamos de asistir a reuniones, dejamos de convivir con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja. ¿Y qué pasa? Que la etapa de pérdida de grasa o la competición se acaban y cuando regresas, pues ¿qué tienes? Ya No no tienes tienes amigos. a esas personas, sí, o sea, suena muy drástico, pero sí, te pueden debilitar muchas relaciones, no es raro escuchar que las personas se divorcian, se separan de sus parejas, Y incluso hasta puntos perder el empleo, ¿no? O sea, precisamente sí. por no saber gestionar esas relaciones. Y deja tú eso también, o sea, ¿cómo vas a aprender tú a gestionar esa situación o cómo vas a tú generar esa habilidad de adaptarte a tu entorno si no te expones a eso? O sea, yo creo que es muy respetable las personas que en preparación quieren alejarse, ¿no? Y quieren hacer las cosas de manera enfocada e intentan tener todo bajo control. Es muy válido. Sin embargo, también es bueno generar estas pequeñas dosis a tener la habilidad o a desarrollar la habilidad de ser más flexible, ¿no? Y de poder tú exponerte a ese contexto para aprender cómo vas a reaccionar, porque a veces, como ya lo mencionábamos, somos seres sociales en algún momento va a pasar algo, o sea, en algún momento no vas a No tener podemos claras de controlarlo huevos, todo. exacto, no vas a tener claras de huevo, o no sé, ya viene tu tía y viene tu familia a visitarte y te toca la comida y tú dices, no, ¿qué voy a hacer? O tu mamá te llega con un, no sé, un regalo de alguna comida, lo que sea, entonces entras en estrés y si nunca te has expuesto a eso, pues puedes tirarlo todo a la basura y ahí es cuando empiezan pues estos, no sé, estos momentos de atracones también pueden venir de ahí. Entonces, últimamente he estado leyendo mucho sobre la hormesis, por ejemplo, y la hormesis habla sobre eso, lo importante que es someternos a ciertos estímulos o a ciertas dosis de estrés aguda para así generar adaptaciones. Al final de cuentas, el cuerpo y la mente siempre busca su homeostasis, siempre busca no tanto su equilibrio, pero sí tener un balance, ¿no? Entonces, lo mencionabas tanto con el cardio, por ejemplo, ¿no? Podemos hacer cardio y todo y así, pero luego lo compensamos de alguna manera moviéndonos menos. Creo que también lo hablaban en las conferencias. Lo mismo pasa que si haces tu cardio en ayunas, por ejemplo. O sea, sí, sí, tal vez quemas o pierdes más grasa o oxidas más grasa en la mañana si lo haces en ayunas y lo que sea, pero luego ¿qué pasa? Lo compensas por la tarde, o sea, al final eso no es determinante. Lo mismo con todo, tu comportamiento también es manejable y es bueno generar habilidades o desarrollar habilidades que al final te ayuden a ser más fuerte y más resiliente ante esas situaciones. Entonces sí, es muy importante. Ya si te quedas sin amigos o no, pues bueno, es importante obviamente, pero pues Haces amigos también en la tú. competencia porque son los únicos que te van a entender. Sí, y eso si no les ganas, no es cierto.
exactamente. Y eso fíjate que, saliéndome un poquito del tema, pero fue algo Ajá. curioso y muy, muy bonito para mí porque tenía 4 años que no asistía a un evento de este estilo. El último fue en 2019 Oh, en wow. Melbourne, en Australia, UEBC. Y se siente raro estar en una conferencia, ¿no? Todos muy atentos y Sí, que de ¿cómo te repente sentiste? alguien saca su topper, ¿no? Saca su bolsita Ah, Ziploc con su comida así bien medida, cuando en cualquier otro contexto no se ve mal, ¿no? O sea, la o bueno, gente se quedaría lo viendo así como, critican. Ajá. sí, ¿no? Entonces yo bromeaba, ¿no? Contigo de eso, de que pues te sientes como pez en el agua, aunque esta vez yo no llevaba absolutamente nada y eso es algo que en mí ha cambiado mucho porque yo sí era de, pues todo el tiempo pesar mis comidas, registrar mis calorías, no saltarme ningún entrenamiento. Esta vez, pues el viernes hice un entrenamiento súper, súper cortito y solamente porque tenía ganas de moverme, pero obviamente el sábado no entrené, el domingo no entrené, entonces me faltó ahí una sesión. Y eso antes hubiera sido así como de no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo me voy a saltar una sesión o cómo no voy a asegurarme de alcanzar mi requerimiento de proteína? Pero gracias a toda este contenido, esta educación, esta información que Ujú. pues ha traído Team 3DMJ en concreto es que pues ahora en lo personal creo que puedo disfrutar más de estas circunstancias sin dejar de hacer progreso, ¿no? O sea, ni perdí músculo por no haber hecho mis 4 comidas habituales el sábado y el domingo, o sea, fueron solamente 3, ni por no haber entrenado el día sábado. Ni por no Entonces, haberte esos tomado son tu mi proteína. Yo proteína. extrañaba la proteína en polvo, eso sí, porque siempre consumo por lo menos 2 veces al día, ¿no? ¿Y no Entonces, llevaste? No. sí lo pensé, pero dije, pues no, o sea, el hotel incluía el desayuno, dije, Ah, seguramente habrá, como en todos los vamos a la desayunos, aventura, dijiste. huevos. Sí, no, 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 la verdad es que en ¿Y no se otras te ocasiones sí. complicó? Pues mira, el sábado, o sea, sí, el sábado desayuné a toda velocidad porque eh, pues me desperté un poco tarde. El viernes en la noche me vi con uno de mis primos que vive en la Ciudad de México Ujú. y fuimos a cenar y ya regresé muy tarde. Entonces me desperté tarde y tuve que salir como en 15 minutos. Entonces ahí es donde están ya los hábitos, ¿no? O sea, lo primero que hice fue servirme, no había verduras, pero bueno, me serví fruta, me serví un poco de yogur. De proteína dije, bueno, de las cosas que había de guisados, había creo cochinita, chilaquiles y había huevo con huevo con tocino. Era muy poquito el tocino que tenía. Y dije, pues esto es lo único que tiene suficiente proteína. Y ya Ujú. después en el Oxxo me compré un yogur de estos bebibles griego de Ah, Yoplait, ok. que traen 10 gramos de proteína. Y, y ya luego en la comida fui a Starbucks por un piadini de Ujú. claras y me compré un smoothie de moras con yogur. Entonces dije, bueno, ahí ya va otro Sí, en tanto más Starbucks de proteína. siempre hay así Sí, lonchecitos hay que opciones. sí hay Sí, sí, muchas sí. opciones. Y sobre todo por el tiempo, porque las conferencias terminaron alrededor de las 3, 3:15, y a las Ujú. 5 era el bootcamp, que eso también estuvo muy padre. Ay, Eh, eso es lo el, que quiero que el, el cuentes, taller porque eso como yo no de estuve. entrenamiento, el workshop, eh, Sí. y tenía muy poquito tiempo para comer, Y porque yo creo bueno, que ni aunque el hambre, ¿o gimnasio sí? estaba cerca, pues ese día no tanto. El día que sí Ujú. me estaba muriendo de hambre fue el domingo. El ¿O domingo sí? sí me estaba muriendo de hambre, sí. Ni por la emoción, así. Bueno, a mí me pasa mucho que Yo, cuando me sí, emociono, cuando estoy como sí, sí, muy sí. estresada, se me cierra todo. Normalmente me hubiera dado hambre porque pues yo desayuno más o menos a las 8 y la siguiente comida es alrededor del mediodía, la comida que hago antes de entrenar, esa comida me la salté. Pero sí, pues por la emoción y todo, no tenía hambre. Pero, Sí, a pero mí sí, me pasa eso. es algo padre que al final, o sea, vas aprendiendo de estas personas y va permeando en tu manera de hacer las cosas y también en la manera en la que
pues tú entrenas y llevas a la gente, ¿no? O sea, y creo Sí. que es importante recalcar que esto es dependiendo, una, de la experiencia de la persona y la otra es de la especificidad de sus objetivos, ¿no? O sea, por supuesto que si yo estuviera ahorita en una preparación, ni de chiste me iba, o sea, si hubiera sido de las que llevaba su topper y de las que llevaba O maybe todo sí, medido, tal ¿no? O vez sea, ahora con la nueva probablemente. mentalidad que tienes, o sea, tal vez sí, ya ves Fernando, o sea, que se fue en plena preparación, se fue a Texas, creo, algo así, y también Ujú. pudo Pero si gestionarlo llevaba bien. sus, o sea, sí, pero no se fue sin nada, ¿no? O sea, sí llevaba, pues, algunas comidas preparadas, tengo Pero sí, entendido. pero sí se dio el lujo de ir a un restaurante o a varios, Ah, o creo. sea, sí, Sí. sí, sí, o Ajá, sea, sí de comer fuera y todo, sí. pero bueno, eso al final te lo da la experiencia y creo que Eso sí. tenemos que pasar por estas etapas, ¿no? O sea, yo estuve Sí. registrando durante muchísimos años, entonces ya me sé de memoria cómo se debe de ver mi plato, por ejemplo, si me voy a servir, o sea, si voy a comer pechuga de pollo, ¿no? O sea, qué espacio debe de ocupar para que sea suficiente proteína, ¿no? Qué Exacto. espacio debe de ocupar las verduras, etcétera. ¿Y qué te pareció por ejemplo, lo del bootcamp que hubo? Estuvo padre. Yo me imaginaba que iba a haber un poquito más dinámico, es Ujú. decir, que todos íbamos a hacer algún ejercicio, que iba a ser un entrenamiento, quizá, obviamente no grupal, de no sé cuántas personas íbamos, pero sí, seguro, seguro éramos más de 20. Es muy difícil hacer un entrenamiento, sí, pero que tal vez nos Yo no iban a poner como sabía que por iba a haber. grupos. Sí, sí, sí. Bueno, pues es que como tuviste la opción online, pues sí, eso no estaba. Al final lo que resultó fue que nos enseñaron cómo hacer los tres power dips, que para las personas que no lo sepan es la sentadilla, pero para competencia de powerlifting, que tiene que tener ciertos requerimientos, o sea, debe de tener una cierta profundidad, no debes, por ejemplo, levantar los talones, o sea, ciertas características que deben tener los levantamientos para que sean válidos. El peso muerto, tanto el convencional como el peso muerto sumo, Y enseñaron y los el bench hacks que press. también puedes hacer. ¿Los qué? Los hacks que puedes hacer, o sea, porque me doy cuenta que, por ejemplo, algunos cuando hacen el peso muerto pueden doblar tantito su columna o ese tipo de cosas que te pueden ayudar. Ya. Ajá. Eso no tanto, o sea, no hablaron de, por Mm, ejemplo, de cuáles, o sea, qué ventajas puedes utilizar en cuanto a posicionamientos para, bueno, en el que sí lo hablaron fue en el press de pecho. O sea, por mm, ejemplo, el arco el arco. Ujú. que tú tienes te puede ayudar a reducir el rango de movimiento. Y de hecho hubo una regla que pusieron recientemente porque pues, había gente súper flexible, o sea, por ejemplo, tienes a los chinos, los japoneses, y que pueden hacer un arco así enorme y entonces el rango de movimiento es nada más esto. Ay, no, perdón, Entonces pero es que me lo imaginé así todo. Entonces tuvieron que poner una regla de que pues no se podía levantar nada, no puedes levantar nada los glúteos, ¿no? También, por ejemplo, en la amplitud con la que tú tomas la barra. Obviamente, si es muy amplio, el rango de movimiento también está reducido, entonces no Ujú. puedes tomar nada más amplio de unas marcas que tiene la barra olímpica. Entonces sí hablaron un poco de eso. Y al principio todas las demostraciones las estaba haciendo Cintia, que es la novia de Alberto Núñez y es también una entrenadora personal Ujú. bastante buena. Es súper flexible, yo estaba impresionada con su sentadilla, ya la Sí había la visto la miré. sentadilla pues en su Instagram, en sus redes sociales, pero tiene una movilidad de tobillos impresionante, o sea, a pesar de que, porque demostró tanto la high bar, la sentadilla tradicional que hacemos donde la barra se coloca en la parte alta de los trapecios, y Ujú. también la low bar, donde la barra se Más coloca más abajito. abajo, como por la zona de la parte posterior de los hombros. Obviamente en una sentadilla low bar, pues hay una mayor tendencia a una inclinación del torso, porque nuestro cuerpo está intentando encontrar ese centro de masa. Entonces se tiende a llevar el torso un poquito más hacia adelante, no es una sentadilla tan Tan recta como lo recta. es Ujú. la high bar, o si nos vamos más lejos, una sentadilla frontal.
pero incluso en ella, la sentadilla low bar se veía, o sea, una sentadilla Sí. frontal casi, o sea, en cuanto al posicionamiento del torso, de lo que en muchas personas, ¿no? Entonces es increíble Mi también sueño. la variación. No, tú tienes una sentadilla buenísima y que Pero ayer que subí la historia de tu sentadilla, hubo más de una persona que, sí, pues ya sabes, hay las comparaciones siempre, ¿no? Como de, ¿y por qué yo no puedo hacerlo así? Cuando, pues sí, hay muchos factores. Pero bueno, fue algo que volviendo a... trabajé de mucho tiempo. Sí, Digo, para los que no sepan, realmente me obsesioné con eso y tú lo sabes, con ese movimiento. sí. Llegué a ti en, quiero hacer eso, por favor. Y fue paciencia también, bastante. Bueno, entonces eso al principio fue así, pero después empezaron a decir así como, ¿quién quiere hacer el press de pecho, ¿no? Entonces un chico luego levantó la mano, Mike se llama, porque eso es padre también de estas cosas, que conoces otras personas que tienen intereses similares, que se dedican a lo mismo. Entonces sí salí con varios amiguitos de Qué Instagram nuevos, envidia, qué padre. por eso sé que se llama Mike. ¿El ambiente qué tal? Y bien, la verdad es que agradable, o sea, ¿Sí? bastante agradable. Claro, había muchas personas que iban solas, así como yo, Ujú. ¿no? Entonces ya sabes, como en la escuela, ¿no? Así que es tu primer día y que Hola. entonces hablas con alguien, con la primera persona que tienes ahí, no sé, al lado, en el pupitre de al lado y ese ya se vuelve tu primer ¿Me prestas mejor el amigo. borrador? Exacto, clásico, ¿no? No, así me convidas de tu proteína, Oye, y en luego este caso. fuiste la modelo, ¿no? También. A eso iba. Ok. Bueno, fue para el press de pecho, este chico lo hizo y luego, hasta ese entonces, Eric fue el que estaba como haciendo toda la demostración, porque bueno, él es también entrenador y de powerlifter y lleva a algunos de los atletas más exitosos en ese mundo, récords mundiales y campeones mundiales. Pero después, pues ya pasó como Alberto Núñez y entonces iban a enseñar alternativas, ¿no? Para el peso muerto convencional, porque al final, pues se trataba de que tuviera una aplicación también para hipertrofia y sabemos que si bien el peso muerto convencional, pues es un ejercicio bastante completo, trabajas prácticamente todos los músculos en el cuerpo, pero no es tan buen ejercicio para hipertrofia por varias razones. Una, el rango de movimiento pues puede ser limitado para algunas personas, sobre todo para personas bajitas como tú, como yo, personas que tienen mucha flexibilidad en la cadera. La otra es que no se suele controlar la excéntrica. En el powerlifting solo se trata de que lo levantes. Entonces, una vez que te dan el comando de que ya has completado la extensión de cadera, eh, lo sueltas y ya, o sea, no tienes por qué bajarlo con control. Y obviamente la gente que entrena para eso o compite en eso, entrena de forma específica. Entonces, Claro, en sus entrenamientos no suelen tampoco estar controlando esa excéntrica y sabemos que la fase excéntrica es súper importante para construir músculo. Simplemente si no la hacemos, estamos perdiéndonos la mitad del rango de movimiento y la mitad del volumen. Entonces el peso muerto es una buena alternativa y ahí fue cuando dijeron, a ver, escojan a alguien. Dijeron, bueno, ¿quién quiere? Yo luego levanté la mano, obviamente. Me encanta hacer peso muerto, me fascina. O sea, en general los tres movimientos me gustan mucho. ay, sí, sí. Tengo bastante experiencia con todos ellos. Ya no hago tanto ni el press de pecho con barra, ni el peso muerto convencional, Pero se ni extrañan, la ¿no? sentadilla tradicional, pero me gustan mucho. Y algo que mencionaba Alberto Núñez, que pues sí puede ser que no sea y lo decía también Daniel con su press militar, puede ser que esos movimientos tradicionales con barra no sean los óptimos, entre comillas, no tengan perfiles óptimos para la construcción de músculo, pero no son malos tampoco, o sea, digamos, están por encima del promedio, o sea, de un 1 al 10 estarán en un 7 un 8 más o menos. Pero si a ti te gusta mucho hacerlo, si te emociona y te motiva, pues bueno, sabemos que la adherencia es un factor clave, entonces, ¿por qué no incluirlos? Y él decía Exacto. eso, o sea, No, se disfrutan. Entonces sí, ya pasé a hacer mi peso muerto, estuve como un minuto ahí con la barra porque Alberto estaba explicando que uno de los errores comunes es
que la gente o sube los hombros o retrae las escápulas y al contrario, o sea, quieres tener los hombros abajo y las escápulas en depresión para lograr una mayor estabilidad y tener también más cerca de esa manera la barra, ¿no? Que te va a ayudar a tener un mejor levantamiento. Y ya Sí. después hice mis repeticiones Sí, y yo te vi en las estuvo muy padre, historias. aunque fueron solo unas 2, 3 repeticiones, pero estuvo muy padre ser entrenada por Alberto Núñez en ese ejercicio. Sí, yo Luego te lo hice vi descalza también. porque llevaba unos tenis, o sea, de correr, no llevaba otra cosa. Y me dijo Eric que si me los podía quitar porque, pues bueno, los tenis de correr, que ya después hablaremos de eso también, pero suelen, o sea, tienen amortiguación, digamos, como se comprimen, se expanden, porque eso es lo que queremos cuando estamos corriendo, o sea, que pueda Sí, absorber el impacto. Pero cuando entrenamos queremos de preferencia un calzado que tenga una superficie dura. más plana, Entonces, ¿no? Sí. y de hecho yo sí suelo entrenar, sobre todo si entreno acá y si hago peso muerto, lo hago descalza. Tienes también una mejor propiocepción, una mejor conciencia de También. dónde te colocas en el espacio. Y genera Entonces, fuerza. sí, eso fue. Sí, y Fue cortito, pero estuvo padre. cortito pero bonito. No, se me hizo muy bien que te dijera, o sea, que te hiciera esa observación, aún que era de Sí. prueba. O sea, ni siquiera era como un entrenamiento formal, pero ya que lo dijera, o sea, y que lo enfatizara, es muy importante para todos los que no lo tenían presente, porque solemos a veces ir al gimnasio a entrenar y creer que cualquier zapato es el mejor o es óptimo, y no cualquier zapato es óptimo. También esos son detalles que también te pueden sumar o te pueden restar, dependiendo. Entonces, sí, sí es bueno tomarlos en cuenta. Ya O el después, uso del o cinturón el uso del también. cinturón también. Ya después hablaremos de todos esos detalles que a lo mejor tenemos que tomar en cuenta y que a veces los dejamos pasar por una o por otra cosa, y no está de más hacerlos presente. Ujú. Y entrenar descalzo, no, a mí me encanta. Sí, Yo, a mí yo si también. puedo, entreno descalza, de verdad que sí. O sea, nada más porque ahí en el gym hay unas reglas que no puedes andar caminando descalzas, pero eso era porque de verdad, literal, la gente andaba descalza por todo el gimnasio. Entonces, simplemente no por nada, sino simplemente para que no se lastimen, ¿no? Por eso. Pero tú te puedes quitar los zapatos y lo que sea y estar descalzo, sí, y ya después te los pones, ¿no? Ya, porque luego como hay alfombra, toda la gente andaba, y luego aquí se acostumbra mucho, pues entonces por eso pusieron la regla. Pero no, sí, a mí me encanta tanto hacer la sentadilla, la prensa, todo, si puedo descalza mejor, más por la propiocepción, que es la que nos ayuda mucho a tener esta conexión también con nuestro entorno. Al final en estos eventos, tú lo decías, o sea, pocas veces se va a hablar de algo 100% novedoso que nadie sepa, ¿no? O sea, son cosas que tal vez no las hemos aterrizado, ¿no? O que tal vez no las llamamos por el nombre, por ejemplo, científico que tienen, pero que las hemos experimentado con la práctica. Sin embargo, algo muy importante y que yo le encuentro mucho valor a todo esto es cómo pues estos expertos pueden hablar y desarrollar del tema y hacer que tú también te cuestiones y hagas preguntas para profundizar todavía más. Por ejemplo, la plática de la que no hemos hablado todavía, pero fue la de Eric Helms, que fue el último día y fue con la que se cerró Cerró. todo, hablaba de la recovery diet, la dieta de recuperación, o sea, Recuperación. la dieta después de la dieta Ujú. después de haber concluido con la competición, con la preparación, Sí, porque anecdóticamente era como, bueno, o sea, luego termina la competición y bueno, pues se pensaba que ese era el estado más anabólico en el que podía estar un atleta, ¿no? Que ibas a construir músculo rapidísimo en ese momento porque tu sensibilidad en la insulina es muy baja, al tener un porcentaje muy de grasa, perdón, pero ahora se sabe que no, que es todo lo contrario, o sea, lo que tu cuerpo quiere hacer de manera inmediata es regresarte a un estado grasa, de salud, recuperar esa, claro. esa grasa corporal que va a hacer que tu libido regrese a donde Y estaba, no es que no, malo, no estés exacto.
no tengas ese foco a la comida que se tiene durante la competición, la parte también cognitiva, ¿no? Entonces, ellos crearon esta dieta de recuperación en la cual se busca que en los primeros 2 meses los atletas recuperen entre el 5 y 10% de su peso corporal de competición. Es decir, que si compitieron en 70 kilos, pues que ganen 7 kilos en los próximos 2 meses, ¿no? Por mucho. Y ya de Claro. ahí entonces esto es un incremento gradual, pero eso implica inducir un superávit bastante agresivo de inicio y que muchas personas a veces no están dispuestas a hacer, porque pues una vez que llegaste a ese punto donde te ves en tu mejor físico, ¿no? Puede ser difícil desprenderse de eso. Entonces, Y ahí está el pues reto. son muchas cosas las que están ahí de por medio, pero tiene también muchas implicaciones en salud, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? O sea, es muy común, muy normal para una mujer que compite perder su periodo. Y sabemos que eso no es bueno en lo absoluto. Exacto. Presentaba Erika un caso de estudio de una chica, no recuerdo cuál fue la duración, pero sí creo que fue más de un año, y que ella en vez de hacer Sí. la recovery diet hizo lo que se hacía antes, que era el reverse diet, Reverse ir diet. subiendo calorías muy, muy, muy lentamente, así de, bueno, ya competiste, hoy es tu primer día de off-season, entre comillas, te tocan 25 gramos de carbohidratos y 5 gramos de grasa. Que, Pero pues, tendemos a para ser que muy tengas, conservadores, sí. y que, bueno, eso, pues sí, vas incrementando tu capacidad metabólica hasta cierto punto, es decir, puedes mantener tu peso con más calorías, pero como no, o sea, como sigues estando en un déficit calórico, pues al final no estás recuperando esa grasa corporal que te va a hacer estar en una posición saludable. Entonces, esta chica, por ejemplo, pasaba más de un año y no había recuperado su periodo. Y además se continúa estando, es muy común que se continúe estando con este foco altísimo a la comida y entonces es muy fácil tener atracones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, no es solamente como de, bueno, pues ya tuvo un atracón y ya no, o sea, ¿qué le sucede al atleta? O sea, ¿cómo eso puede afectar su sentimiento de autoeficacia, ¿no? Exacto. De su seguridad, su confianza en sí mismo, y eso puede acabar también con la carrera de muchas personas simplemente por no haber sabido que se pueden hacer las cosas de otra manera y que no es saludable mantenerse en esa posición. Exacto. Y él hablaba también de la intervención holística, ¿no? Y eso también me encantó a Ujú. mí que pusiera en la base todo esto, porque a veces se tiende a creer que la palabra holística es algo Hippie. metafísico o hippie o no sé, o sea, no sé, se tienden mucho a pensar y a tener muchas connotaciones negativas de esa palabra, pero en realidad no. O sea, holístico es integral, es integrativo, es ver al cuerpo y al ser humano como un todo, o sea, como un ser social que está dentro de un contexto también y ver todo lo que nos atraviesa a nosotros mismos. O sea, no porque eres atleta de culturismo o de powerlifting o no sé, ya eres un ser divino, o sea, o ya no te va a pasar nada o no sé, estás exento, ¿no? Y no es así. O sea, las intervenciones también tienen que ser holísticas, integrales. Y él hablaba de eso, o sea, sí, también hablaba de la reverse diet que mencionabas también, y que no quita las adaptaciones metabólicas, porque para eso se necesita ganar grasa o aumentar el porcentaje de grasa. ¿Y qué es lo que pasa con la reverse diet? O sea, el propósito no es aumentar el porcentaje de grasa, sino mantenerlo estable, el porcentaje de grasa, y al mismo tiempo que va subiendo calorías. Pero esto en realidad no funciona para quitar las adaptaciones metabólicas ni para recuperarte tal cual de una manera mental también. Y eso también lo enfatizó bastante, ¿no? Como la dieta de recuperación es una dieta que te ayuda en todo tu estado biopsicosocial, lo mencionaba, tanto fisiológico como psicológico, social y en general en todos los sistemas, ¿no? Y en todas las áreas de una persona, porque sí, somos personas. Entonces sí, hablaba de eso, se me hizo muy interesante y bueno.
Creo que es bastante importante también eso, porque yo me acuerdo que cuando empecé a tener estos problemas de mi menstruación y así, o sea, tú lo sabes, no quería yo subir mis calorías tal cual y también como que me resistí bastante y tú me decías, no, tienes que subir tus calorías, Ann. Y yo, bueno, una reverse diet y así me fui, ¿no? Pero bueno, sí, también, por ejemplo, hablaba de los ajustes, ¿no? O sea, saber cuándo hacer los ajustes también, pero primero preguntarte cómo está tu cuerpo, cómo está tu comportamiento, cómo cambia tu energía, ¿no? Ya al momento de salir de una preparación, porque nosotros, bueno, Alberto Núñez habló sobre la preparación, su experiencia en la preparación y Eric Helms básicamente habló qué pasa después de la preparación, ¿no? Y qué estrategias eficientes se pueden implementar después de una preparación. Y pues también lo mismo, la adherencia, el estilo de vida como base, la individualidad como base también. Y partiendo de ahí todo lo demás. Entonces, a mí se me hizo muy interesante que no solamente hablaran de estudios científicos y de lo que ya la ciencia ha comprobado, sino también de su propia experiencia. Y de manera experiencial, yo creo que ellos aportaron bastante. Bueno, a mí me gustó mucho escucharlos y escuchar cómo ellos llevan a sus atletas y cómo se han llevado a sí mismos, porque hasta Eric Helms, ¿no? Se puso de ejemplo así, dijo, a ver si ahora sí despiertan Ujú, con sí. mis fotos Sí. desnudo, así, eso estuvo increíble. Su transparencia me encantó, o sea, se ve que son personas muy, muy divertidas también. Y a mí me tocó verlo, o sea, cuando, cuando fueron esas conferencias en Australia, él precisamente estaba preparándose para competir en 2019. O sea, una de las fotos que mostró, que fue, creo que fue una como por ahí de junio, Ujú, es más o menos de ese entonces. Y yo recuerdo que hubo un día, todavía no empezaban las conferencias, fue unos días antes, yo ya estaba por allá, y fuimos a comer con Jacob, y iba también Eric Helms, y ujú. fuimos a un restaurante pues, de comida rápida, ¿no? Que había, pues, de todo un poco, había, eh, todo era como de pollo, o sea, con base a pollo, y él en vez de decir, no, o sea, yo traje mis toppers o yo voy a ir a comer a otro lado, no, o sea, comió con nosotros y solamente, pues, determinó cuál era la cantidad de comida que iba a consumir, se aseguró que tuviera, creo que sí llevaba él aparte como moras Tal vez los y eso, y complementos, él en ¿no? ese entonces, exactamente, en ese entonces él no estaba contando todavía calorías, igualmente que como lo hizo eh, Alberto, y bueno, estuvo ahí, dio una conferencia, o sea, Wow. poder ser capaz de mantener tu vida andando en todos los demás aspectos a pesar de estar en una competición, creo que es algo muy valioso. Y nada más para aportar sobre lo de la River Diet, no es que no tenga utilidad, sí tiene utilidad y él lo mencionaba, Sí, puede ser especialmente interesante emplearla en personas que, por ejemplo, van a hacer no nada más un competición. show, ¿no? O sea, van a hacer dos shows, por ejemplo. Entonces, en esa transición, pues pueden ir aumentando calorías de tal forma que, y principalmente carbohidratos, para ir llenando cada vez más los músculos y evitar ese look flat, como se llama, plano, que obviamente no va a beneficiar en competencia. Y Alberto también lo hablaba de que a él le gusta que sus atletas estén listos, o sea, ya estén en un punto bueno para competir mucho antes de la competición. Decían hacer varias peak weeks en vez de una sola peak week, ¿no? Entonces, esa es otra aplicación y de esa manera, pues obviamente ya se llega con un poquito menos de estrés, tanto mental como fisiológico, y eso, por supuesto, va a repercutir en que el físico del producto final, que es lo que se va a presentar, se vea mejor. También hablaba, por ejemplo, de la terapia de aceptación y cómo ver, ya nada más por último, cómo saber si tú ya estás completamente recuperado como atleta, ¿no? Y uno de los factores a tomar en cuenta, fundamentales, mencionaba él, era cómo es tu relación con la comida. O sea, eso te puede dar un indicador de si
de si ya estás recuperado o cómo está tu cuerpo, ¿no? O sea, cuando todavía estás obsesionado en comer y pones todo tu foco en la comida, pues a veces eso, o sea, te quiere decir algo realmente, o sea, date cuenta de tus sensaciones y de tus percepciones también, de tus emociones. Y creo que esto va muy ligado con un libro que recomendé hace poquito que se llama Manejar la ansiedad o Deshacer la ansiedad del doctor Judson Brewer. Es buenísimo y habla la importancia del mindfulness también para a quitar esta relación mala de la comida y a veces no lo tomamos en cuenta, pero la conexión con tu mente, con tu cuerpo, como un todo, es importante también a la hora de relacionarte con los demás y de relacionarte con la comida, con los alimentos. Y creo que eso se puede también desarrollar y es importante tomarlo en cuenta a la hora en la que está llevando un atleta su preparación o después de su preparación, ¿no? Entonces, sí, se me hizo muy curioso que Eric Helms también lo mencionara. Se ve que él pone en práctica ciertas estrategias de meditación, de mindfulness, que a veces los dejamos a un lado, pero son muy importantes para quitar ciertos bucles de hábito. Así lo dice el doctor Sí. Brewer. Claro, hubo otras conferencias, otras Sí, ponencias muy buenas. La de Daniel, en Daniel, lo sí. personal me gustó bastante. Sí, la de Daniel Álvarez me gustó muchísimo porque él también tocó su conferencia, creo que era del entrenamiento o de planificación del entrenamiento, pero me encantó cómo lo abarcó también de manera global, o sea, habló hasta de los trastornos que luego se presentan también en competidores, habló también de la Sí, salud mental, habló también de ciertas estrategias que se pueden implementar para mejorar también tus hábitos. O sea, me gustó mucho porque no solamente se enfocó en la hipertrofia tal cual, ¿no? Porque también habló de eso. O sea, estaba repasando su conferencia y dije, wow, o sea, aquí hay tantos temas buenos, de verdad, que cómo pudo hacerle ese hombre para poderlo meter todo y que se entendiera también de manera precisa y concisa. Creo que es un gran ponente. sí, sí, definitivamente. A mí también me encantó cómo fue cubriendo varios aspectos que si bien podríamos pensar no están tan directamente relacionados con la hipertrofia, pero bueno, sabemos como es el caso de la salud mental, que como se dice, ¿no? Eh, mente sana en cuerpo sano. Y sí, además tiene un humor Ay, sí. increíble, ¿no? Entonces se te hace muy amena toda la ponencia. Así que si nos está escuchando Dani, pues nuevamente felicidades por esa Sí. increíble ponencia. Sí, nos encantó. A mí siempre me gusta escucharlo porque me hace reír mucho y a la misma vez aprendo bastante de él. Ya lo sabes, ya se lo he dicho. Pero bueno, entonces yo creo que hasta aquí terminamos y nada más el libro de la semana, Lau. Cada vez me voy quedando con menos No, recomendaciones. no me digas eso, porque mira, no se trata de los que estés leyendo en estos momentos, sino los que hayas leído y Sí, te hayan claro. cambiado la Ah, vida. sí, Creo que ahí ya sí hay un gran repertorio. desde hace tiempo sí he estado usando esa estrategia porque me encantaría leer mucho más, pero bueno, en este momento de mi vida no puedo leer tanto como quisiera, ya va mejorando, pero voy a recomendar un libro que leí en 2020, que es este, que se llama Zero to Zero One, One. Ujú. de Peter Thiel, que fue el cofundador de PayPal y también inversionista y accionista de otras grandes empresas como Facebook. Y básicamente de lo que habla es cómo crear cosas nuevas, porque lo que dice es que cuando nosotros copiamos algo que ya funcionó, un modelo que ya existe, solamente estamos yendo de uno a el siguiente número. Sin embargo, cuando creamos algo nuevo, vamos de cero a uno, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros aportar algo? Y bueno, al final de cuentas, pues va hablando, o sea, de muchas de sus experiencias, ¿no? Como hombre de negocios, hábitos también que se pueden implementar, pues para toda esta cuestión igualmente de la creatividad. Y Ujú. es un libro que recomiendo bastante y que creo que hay que leer
un par de veces por lo menos, como todos, como muchos buenos libros para sacarle realmente provecho. Exacto, y subrayar, no tengan miedo a subrayar. Exacto, sí, Bueno, no, esto está súper rayadísimo. sí, Sí. es que, Tú ¿será que también sí, eres de las que sí, raya los libros. Sí, yo sí, pero igual. es que vengo de una escuela que la gente era muy dogmática con la literatura y los libros, entonces es como, no, el libro no se subraya, no se tiene que tocar y es un instrumento para toda la vida y así, ¿no? Pero la verdad es que yo rompo las reglas, a mí no me importa, porque si a mí me gusta un libro, dije, me acuerdo de mi adolescencia, yo dije, no, a mí no me importa eso, o sea, el libro va a ser para mí, yo no lo voy a estar vendiendo a la gente, o sea, y yo quiero Pues hacer sí, mis exacto. notas. Y entonces por eso yo sí lo hago y subrayo y anoto y todo ahí. Y para mí me ha funcionado bastante. La verdad es que yo me sorprendo cómo tú tienes la habilidad de recomendar libros tan buenos sobre emprendimiento o sobre estrategias de vida, de la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he estado muy enfocada en la literatura tal cual, ¿no? Que las novelas, que la filosofía, y eso es lo que yo me enfoqué pues casi toda mi vida realmente a leer, pero últimamente he querido leer algo más allá, más que me ayuda también en mi forma de vivir, ¿no? También, pero regularmente hay libros que tienden a ser muy comerciales o tienden a ser Ujú. muy, eh, ¿cómo lo puedo decir? Clickbaits, lo que se podría decir Ujú. sensacionalistas o que solamente quieren Sí, vender a la gente. Entonces me cuesta mucho, tengo que leer bastante reseñas para elegir un libro que realmente sea de calidad, ¿no? Y que hable sobre la vida o así. Y por eso es que me sorprendo cuando tú me sacas un nuevo libro, digo, sí, quiero leerlo, pero hay tantos que hay. Yo ahorita estoy leyendo el de Hijos de la Adversidad. No me acuerdo ahorita el autor, lo empecé apenas ayer o antier, y está muy bueno porque eso lo escuché esa recomendación de una doctora que se llama Sari Arponen, no sé si la has escuchado a ella, ¿no? Bueno, ella no. tiene un libro que se llama Es tu microbiota idiota, que también está bueno. Ya lo leí, está increíble. Bueno, pero ella lo recomendó, entonces estaba leyendo, esto apenas lo empecé y habla sobre justamente estos pequeños estímulos que te pueden ayudar a ser más fuerte de manera estratégica, pero también evolutiva. O sea, es que el tema de la evolución, ¿no? Siempre regresar a tus antepasados te ayuda muchísimo a entenderte a ti mismo y a entender nuestro contexto y cómo es que se maneja nuestra fisiología, ¿no? Ya lo hemos hablado. Entonces, ahí estaré escribiendo más adelante a ver qué tal me pareció ese libro, pero hasta ahorita va muy bien, muy ameno, es demasiado ligero. Si les interesa, escríbanme, porque a mí me gustaría mucho también saber sus opiniones de la gente que ya lo haya leído. Entonces, Lau, pues ya para no alargar mucho el episodio, nos despedimos aquí. Te mando un saludo, un beso. Nuestras Yo redes también, sociales Sam. van a estar ahí abajo también por si quieren seguirnos. Bye bye. Esto es Science y Perros. Bye.